Muy buenas noches. El día de hoy vamos a acabar el capítulo 24 y esta es la parte final del capítulo. La semana pasada nos quedamos en que los israelitas vieron a Dios, ¿verdad? Y comieron del sacrificio junto con Dios, ¿verdad? Es decir, mientras ellos comían, Dios era visible. Vamos a recordarlo en Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11, versión Reina Valera 60, por favor. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Vimos que este embaldosado, en el hebreo es la palabra como ladrillo, ¿verdad? Era como ladrillos bajo los pies. De la teofanía que vieron, que si tenía pies, dijimos, muy probablemente tendría forma humana. Y analizamos la semana pasada todas las implicaciones de esto, ¿verdad? Lo asombroso de este evento no es la teofanía en sí, sino el hecho de que Dios no les quitó la vida. Y analizamos por qué. Después de eso, que es inmediatamente después, aunque no se nos especifica cuánto tiempo estuvieron ahí en esa comida, Dios llama a Moisés, y ese es el nombre del tema de hoy, Dios llama a Moisés. Y hay que analizar lo que sucede porque hay información muy interesante. Entonces vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 12. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Ahora, pensemos lo que está sucediendo, porque ellos estaban viendo a Dios, ¿verdad? Y luego dice que el Señor le dijo a Moisés. La pregunta es, cuando Dios le habló a Moisés en esta ocasión, no lo habíamos preguntado antes, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Dios le habla a Moisés, pensamos, ¿es algo audible? ¿Todo el mundo se da cuenta que Dios le habló a Moisés? ¿O es algo que sucede en la mente de Moisés? Que Dios podría hablarte y tú estar escuchándolo, pero solamente tú en la mente, ¿verdad? Y decimos escuchar, que no son tus oídos los que procesan algún ruido, sino que internamente sabes que Dios te está diciendo algo, esa sería una posibilidad. Pero aquí, dado que el contexto es que estaban viendo a Dios, y luego dice que el Señor le dijo a Moisés, probablemente los 70 ancianos, Aarón y sus 2 hijos, vieron que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? No nada más vieron, sino que oyeron que Dios le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte. Ahora, ¿cómo que sube? Si ya habían subido, ¿no? Lo que vimos en Éxodo 24:9 es Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron. La orden que Dios había dado es que subieran al monte. Y entonces están arriba en el monte y Dios le dice, sube a encontrarte conmigo en el monte. ¿Cómo? ¿Tiene que subir más o qué? De hecho, en este versículo, cuando nos dice que suba, cuando ya habían subido, y vamos a ver que al final también se refiere a que Moisés sube otra vez, nos deja ver con claridad que cuando subían al monte había 3 etapas. Estás abajo del monte, esa no es ninguna etapa. Primera etapa, a donde subieron los ancianos y Aarón y sus 2 hijos. Después de ahí Dios le dice que suba. Y vamos a ver que Moisés efectivamente sube, esa sería la segunda etapa. Pero luego al final del capítulo Moisés sube de nuevo, lo que nos daría una tercera etapa. Y esa tercera sería la cumbre. Entonces hay 3 niveles. Primer nivel, donde comieron con Dios. Segundo nivel, donde Dios le está diciendo a Moisés que suba. Tercer nivel, la cumbre del monte. Ahora hay que tener una idea clara porque nos va a decir que Moisés pasa tiempo en la segunda etapa mientras otros se quedan en la primera etapa, pero luego entra la tercera etapa. Y es muy fácil que pudiéramos perdernos. Entonces hay 3 etapas. En el versículo 18, Éxodo 24:18 dice, Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Esa es la tercera vez que sube, y sería la última subida, ¿verdad? Sería la parte más alta. Así que Dios le dice, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. O sea que su subida a la siguiente etapa no era un evento rápido, ¿verdad? Tenía que subir y quedarse allí, hasta esperar nuevas instrucciones, ¿verdad? Luego Dios le dijo, voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Fíjate, las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida.
Reina Valera 60 lo traduce así: y te daré tablas de piedra, coma, y la ley, coma, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Pero recordemos que en el hebreo antiguo no existen signos de puntuación, ¿verdad? Ni mayúsculas, ni mayúsculas ni minúsculas, todas las letras son iguales. Entonces, si no hay puntos ni comas, ni acentuación de ningún tipo, y no hay mayúsculas ni minúsculas, todo lo que tú veas, todos los signos de puntuación y mayúsculas y minúsculas fueron agregados por los que tradujeron. Entonces, la NBI no pone ningún punto y coma, dice: voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Y la pregunta es, ¿qué contenían las tablas? ¿La ley y los mandamientos? ¿O solo la ley y aparte los mandamientos? Porque la Reina Valera 60 dice: te daré las tablas de piedra, coma. Esa es una cosa, ¿verdad? Y la ley, coma, y mandamientos que he escrito para enseñarles. La Reina Valera 60 nos habla de tres cosas separadas: las tablas, la ley y mandamientos. Y la NBI nos dice las tablas con la ley y los mandamientos. Y no queda claro si hay una separación entre las tablas con la ley y aparte los mandamientos, o en las tablas está la ley y los mandamientos. ¿Quién o cuál traducción será la más apegada? Vamos a Éxodo 31:18 para ver lo que nos dice sobre estas tablas. Nos vamos a adelantar a estos capítulos para ver qué nos dice. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, fíjate, aquí apenas va a subir para hablar con Dios, aquí es cuando ya bajó. Cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Y aquí sabemos que son 2 tablas. Quien vio la película de Moisés, las películas viejitas de Moisés siempre bajan con 2 tablas, ¿verdad? Bueno, no lo inventaron, eso es lo que dice aquí. Y si vamos a Deuteronomio 5:22, dice: estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Ahora, si te fijas, el principio del versículo 22 nos lleva al momento en que se apareció por primera vez y Dios de forma audible dio los 10 mandamientos. Y luego dice: luego las escribió en 2 tablas de piedra, y se brinca mucha información hasta el punto que estamos analizando hoy. Así que son 2 tablas de piedra, y en las 2 tablas están solamente los 10 mandamientos. Si tú lees Deuteronomio 5, del 6 al 22, están mencionados los 10 mandamientos. Entonces, la Reina Valera 60 en esta forma de traducir con las comas nos deja más claro que Dios tiene la intención de darle las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos. Asumimos que 5 y 5, ¿verdad? No sabemos si en una había 6 y 4, no se sabe. Lo más simétrico y lógico nos parecería que son 5 y 5. Pero aparte le va a dar ley y mandamientos. Pero ¿cómo que ley? ¿No acaban de hacer el libro del pacto donde estaba la ley? Sí, pero va a haber más leyes y más mandamientos. No contamos todos los que eran en el libro del pacto, pero sabemos que no eran los 613 mandamientos que en total se le dieron a los israelitas. Así que el libro del pacto fue usado como un documento base o un tratado base con el cual los israelitas hicieron un pacto con Dios, ¿verdad? Ahora dice Dios: les voy a dar más leyes y más mandamientos. Por consecuencia, estas nuevas leyes y mandamientos no podrían ser algo distinto a lo que está en el libro del pacto, sino derivados de lo que está en el libro del pacto, ¿verdad? Porque si tú haces un pacto con alguien y estipulas en el contrato cuáles son las cláusulas, no le puedes decir: bueno, ya que lo firmaste, ahora voy a agregar más cláusulas. No, ¿verdad? Así que la ley y los mandamientos que Dios le va a revelar a Moisés tienen que ser derivados de lo que está en el libro del pacto. Cosas más detalladas o más específicas o procedimientos que no se ha dicho, como vamos a empezar a ver a partir del siguiente miércoles. Así que la instrucción de Dios es clara y Moisés obedece. Éxodo 24:13. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Así que sube, y aunque no se menciona que Dios haya especificado si Moisés debía subir solo, Moisés subió acompañado de su asistente Josué. Y esta es la primera vez que se mencionó una conexión entre Moisés y Josué. Ya se había mencionado Josué, ¿verdad? Una sola vez se había mencionado. Vamos a Éxodo 17, versículo 8 al 10. Esta es la primera vez que se nos mencionó Josué,
pero no nos da ninguna información sobre qué relación había entre Josué y Moisés. Éxodo 17, 8 al 10 dice, los amalecitas vieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Así que vimos en aquel entonces, cuando estudiamos este capítulo, que si Josué es encomendado con liderar el ataque, tendría que tener conocimiento de guerra, ¿verdad? Tendría que ser bueno para eso. Pero no se nos dice por qué Moisés escogió a Josué para esa tarea. Bueno, aquí nos dice que Josué es el asistente de Moisés. La palabra asistente en hebreo es sharaz, que se traduce como ministrar, servir. La concordancia NAS exhaustiva dice ayudar, sirviente personal, ministro o tener cuidado de algo o alguien. Ahora, ¿qué clase de relación hay entre una persona y su asistente personal? ¿Por qué es su asistente personal? Quizás nosotros vemos la palabra asistente y nos imaginamos a alguien de rango muy bajo. Eres solamente un asistente, ¿verdad? Como alguien que no está muy preparado, que no conoce bien las cosas y lo traen de asistente. Pero este no es el contexto de aquel entonces. Si una persona es asistente personal de otro es porque es su persona más cercana, su amigo de más confianza, la persona que lo conoce más íntima y de forma cercana porque siempre está con él. Así que aquí se nos revela que la mano derecha de Moisés es Josué. Y aparte de que seguramente tenía conocimiento sobre guerra y estrategia, entendemos por qué le encomendó a Josué liderar a los israelitas para atacar y pelear contra los amalecitas. Entonces Josué es, digamos, la mano derecha de Moisés. Y nosotros sabemos que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Ahora, los dos subieron, ¿verdad? Hasta este punto dijimos que era un privilegio ser convocado por Dios cuando Dios literalmente pide que 70 ancianos, Aarón y sus 2 hijos suban, ¿verdad? Ahora vemos aquí que Josué también subió. Eso no lo había dicho, ¿verdad? No estaba mencionado Josué. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Ahora estaba también Josué. No nos había dado los nombres. No sabemos si Josué era uno de los ancianos. No parece serlo. Porque Josué es identificado como asistente de Moisés, distinto de los ancianos. Sobre todo en los versículos que continúan más adelante. Así que vemos que Dios, de entre todos los israelitas, hace una distinción. Aarón, sus 2 hijos y los 70 ancianos vienen acá, voy a tener comunión con ellos, ¿verdad? Iban a ofrecer el sacrificio de paz y entonces iban a comer el sacrificio y Dios los acompaña. Así que hay una distinción. De entre todos, separa a estos privilegiados y se muestra a ellos. Bueno, de ese grupo ahora hace otra distinción. Solamente Moisés y Josué pueden subir aún más. Los demás no pueden continuar. Pero algo muy similar vemos que Jesús hizo con sus 12 apóstoles, ¿verdad? Estaban los 12, pero había un grupo más cercano de 3. Un círculo más cercano a Jesús. Entre los 12 había 3. Pedro, Andrés y Juan. Y son los que estuvieron con Jesús en la transfiguración, ¿verdad? Y de esos 3, ¿quién era el más especial? Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, ¿verdad? Así que fíjate bien, esto es muy importante porque nos muestra cómo es Dios en el trato con sus hijos. Aunque podemos decir en general que Dios ama a todos, y hablamos de Jesús y sus 12 apóstoles, Jesús siempre dejó en claro que Judas no era de él, ¿verdad? Pero entre sus 11, Jesús amaba a los 11, claro, pero no los trató igual, ¿verdad? Porque a Pedro, Andrés y a Juan les dio más intimidad, una comunión más cercana con ellos, y entre ellos a Juan. Ahora vemos que están los israelitas y luego hay otros privilegiados, los 70 más Aarón y sus hijos, y luego tienen que subir más arriba Moisés y Josué. Así que
no debería extrañarnos que cuando nos vemos entre cristianos, veamos que a algunos Dios les muestra más cosas o los trata de una manera más diferente, quizás más cercana que a muchos otros, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Eso es injusto, ¿no? ¿Por qué va a ser injusticia? ¿En qué momento te mereces tú la comunión con Dios? Como para reclamarlo como un derecho. De manera que si Dios decide tener más comunión con unos que con otros, en ningún momento está haciendo injusticia. Porque para empezar, ninguno tiene derecho de tener comunión con Él. Así que vemos gracia y misericordia. Y para que la gracia sea gracia y la misericordia sea misericordia, tiene que ser libre. ¿Verdad? No puede ser un derecho de nadie, ni un compromiso de Dios hacerlo. Si Dios quiere, vamos a profundizar un poco más en esto el domingo. Pero por lo pronto podemos ver que Dios decide dar mayor privilegio a unos que otros, bajo los criterios que Dios mismo defina para sí mismo, ¿verdad? Entonces, en esta circunstancia, Moisés y Josué, líder actual y futuro sucesor, Dios les concede tener una mayor cercanía que los demás. Y bueno, sabiendo que Josué va a ser el sucesor de Moisés, podemos ver que Dios ya está preparando a Josué desde aquí, ¿verdad? Porque le está permitiendo ver cosas que ningún otro ve. Le está permitiendo tener mayor experiencia en la comunión con Dios, porque es un llamado particular a tener comunión con Dios. Y Josué está invitado aún más allá. Tiene un mayor conocimiento de lo que pasa entre Dios y Moisés, que en el futuro, a la larga, le va a ayudar a saber cómo debe él proceder cuando él se quede a cargo. Sabemos que en este punto Josué no tiene la más mínima idea de que él va a estar a cargo, pero vemos que Dios ya le está dando la oportunidad de ver lo que está sucediendo con Moisés, aunque no del todo, ¿verdad? Luego, Éxodo 24:14. Moisés deja instrucciones, dice, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Aquí hay una distinción entre Josué y los ancianos. Por eso me hace pensar que Josué no era uno de los ancianos. Y no estaba mencionado cuando subió, ¿verdad? Así que podemos ver que la Biblia, o el registro bíblico, no es exhaustivo. Eso es importante porque algunos dicen, esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque después están metiendo a Josué en la escena cuando no estaba mencionado entre los que subieron. Se está contradiciendo, porque no había dicho que estaba Josué y luego dice que estaba Josué. Y algunos dicen, eso es muestra de que lo están inventando. Pues no, eso es muestra de que no sabe lo que es una contradicción, ¿verdad? Una contradicción es decir que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Me explico? Si yo digo que este cubrebocas es celeste, no sé qué color lo ven ustedes, porque van a decir, no, no es celeste. Para mí es celeste, y yo no puedo decir que es celeste y rojo al mismo tiempo, porque eso es una contradicción. Si yo digo, este cubrebocas es celeste y es rojo, me estoy contradiciendo, ¿verdad? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿se especificó que Josué no había subido y luego que sí había subido? No, simplemente se omitió el nombre de Josué. Así que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Me explico? El hecho de que algo no se mencione no significa que ese algo no estaba ahí presente. Así que vamos a encontrarnos muchos de esos en toda la Escritura. El propósito es comunicarnos lo que está sucediendo, no todo el detalle exhaustivo de quienes estaban allí. Así que no es una contradicción que Josué no haya sido mencionado y después sí, simplemente no era un dato relevante al principio. Ahora sí lo es, porque nos tiene que explicar que Moisés no subió solo a la siguiente etapa de la montaña. Entonces, a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. ¿Sabía Moisés cuánto tiempo iba a estar allá arriba? No, porque si se quedó 40 días y 40 noches, pobres de los ancianos, ¿no? Tenían que quedarse ahí hasta que él bajara. Ahora, ¿Moisés estaba consciente que iba a pasar todo ese tiempo allá? No. Lo que Dios le dijo es, sube y espera allí. Y no le dijo cuánto tiempo iba a esperar. Pero Moisés sí sabe que no sube y baja, ¿verdad? Sino que iba a tener que quedarse allí. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Así que él se asegura, a ver, ustedes esperen aquí. A mí me hace pensar que no tenía idea de todo el tiempo que iba a estar allá. Y no sabemos, de hecho, si todos se quedaron ahí los 40 días y las 40 noches, que en total fueron 46, pero ahorita lo vemos.
Entonces, esperen aquí hasta que volvamos. ¿Tú crees que alguno de los ancianos ha dicho, hey, ¿por qué? ¿Por qué nomás tú? ¿Por qué no voy yo también? ¿Sí? ¿No se acuerdan quién era Pedro y Jesús iban caminando y Juan iba atrás? Y le dice, ¿y este qué? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? Se le regresó, ¿a ti qué te importa? A ver, dice Moisés, bueno, aquí quédense, nosotros dos subimos. Y he dicho, ¿qué onda? O sea, y luego uno aquí, ¿por qué a mí no me invitan? ¿Puedo ir? No, para empezar vimos que nadie quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Y fueron obligados a presentar sacrificios y subir a la primera etapa de la montaña. Pero aún si alguien dijera, ¿y por qué a mí no? Le contestaría lo mismo que Jesús le contestó a Pedro. ¿Y a ti qué, verdad? Lo que yo haga con ellos es muy mi asunto. No puedes demandar nada que seas invitado, que por qué tú no eres tomado en cuenta, porque no te mereces nada de eso. Por eso es importante que entendamos lo que es la gracia. Entre cristianos suele pasar que si alguno está luchando por prosperar, imagínate, alguien se quedó sin trabajo y está luchando porque quiere conseguir un trabajo y no puede, y luego se encuentra a su hermano en Cristo, que le dicen, hombre, Dios ya me dio un aumentazo de sueldo y un nuevo puesto. Y el cristiano que está buscando trabajo y no tiene, puede sentirse amargado, porque Dios le ha dado a otro lo que él desea. Y es muy común que tiende a quejarse, esto es injusto. Es injusto, porque a él le da más, yo lo necesito más. Momento, ¿qué es la gracia? Un regalo no merecido. Si Dios decide tener gracia con alguno y contigo no está haciendo ninguna injusticia, porque si es gracia, ninguno de los dos lo merece. Y si es gracia, es un regalo. Y Dios tiene el derecho de regalarle lo que Él quiera a quien Él quiera. Y no está obligado a regalarle nada a nadie. Así que comprender la gracia nos va a hacer mucho bien, sobre todo cuando vemos que otro es bendecido con las cosas que nosotros anhelamos, ¿verdad? Bueno, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Hur tampoco estaba mencionado, ¿verdad? ¿Hur fue otro acompañante o era uno de los ancianos? No lo sé, no lo dice. A mí me parece que era uno de los ancianos, porque también se va a quedar allí, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Hur? ¿Se acuerdan? Vamos a Éxodo 17, versículo 10 al 12. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Ahí está Hur, ¿verdad? Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Entonces, Hur, que era mencionado por primera vez ahí también, fue quien estuvo sosteniendo uno de los brazos de Moisés mientras estaba en la pelea. Pudo atestiguar ese milagro. ¿Qué relación hay entre los brazos levantados de Moisés con la derrota de los amalecitas? Un milagro nada más. Así que Hur de primera mano vio ese milagro y él fue parte del milagro, ¿verdad? Y si vamos a Primera de Crónicas 2:20, nos dice, Hur fue el padre de Uri y este lo fue de Bezalel. Ahora, Bezalel fue el hombre que Dios capacitó para la obra del tabernáculo, para el trabajo artístico. Pero vamos a llegar a eso unos 2 capítulos más adelante. Según el Reformation Study Bible, dice, según la tradición judía, Hur era esposo de Miriam, hermana de Moisés. O sea, eran cuñados, ¿verdad? Según el comentario de Licos, dice, Moisés tenía 80 años, Aarón 83, y Hur difícilmente tendría menos edad. ¿Por qué? Porque Miriam era mayor que Aarón y Moisés. Y el esposo de Miriam seguramente sería mayor que Aarón y Moisés. Así que los tres tan mínimo ochentones, ¿verdad? Los tres. No son muchachitos. El único joven ahí es Josué. Dice Moisés, si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Y aquí vemos que Moisés anticipa que se va a tardar, ¿verdad? Aunque no sabe exactamente cuánto tiempo, anticipa que se va a tardar. El diccionario Cambridge dice, si durante la ausencia de Moisés surgen diferencias entre el pueblo que requieran
para su arreglo la intervención de un juez, deberán ser remitidos a Aarón y Hur. Aarón y Hur quedan entonces como representantes de Moisés. Así que Moisés sabe que se va a retirar un tiempo y deja todo en orden. Cualquier problema, cualquier situación, ahí están ellos dos. Ellos me representan, son de mi entera confianza. Así que ya tenemos a 3 personas de la entera confianza de Moisés. En primer lugar, Josué. En segundo lugar, Aarón y Hur. ¿Por qué Hur? Probablemente porque era su cuñado. Ahora, en cuanto Moisés subió, nos registra que la presencia de Dios se reflejó o se apareció en la cumbre. Vamos a Éxodo 24, versículo 15 y 16. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Entonces, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. Ahora, estaban viendo una teofanía, ¿verdad? Dijimos, y a mí me gusta pensar, todos vieron que Dios en la teofanía le dijo a Moisés, sube al monte, ¿verdad? Y quédate allí. Pero si en cuanto Moisés empieza a subir, la nube, que era como la forma en que era representada la presencia de Dios, ahora se posa sobre el monte o cubre el monte, eso indica que la teofanía desapareció, ¿verdad? Dejaron de verla. Y lo que vieron ahora es la nube. Esa es la nube que está registrado que los había acompañado desde que salieron de Egipto. Vamos a Éxodo 13, versículos 21 y 22. De día el Señor iba frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba en una columna de fuego. De este modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios les indicaba el camino en la nube y Dios estaba en la nube. Así que cuando los israelitas ven la nube, saben que es Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El grupo de los 70, más Aarón y sus hijos, y quizás incluido estaba Hur y aparte Josué, vieron la teofanía. Los israelitas no están viendo nada, ¿verdad? Porque la teofanía está nada más con ellos. Cuando Moisés empieza a subir acompañado de Josué, dejan de ver la teofanía y ahora ven la nube. Y todos los israelitas saben que Dios está en la montaña, ¿verdad? Dice, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. La gloria, la palabra gloria aquí es el hebreo kabod, que se traduce como glorioso. Pero el diccionario Brown Driver Briggs lo traduce así: abundancia, honor, gloria, esplendor, dignidad de posición o reputación. Y quisiera que entendiéramos un poco más qué es la gloria de Dios. Podemos ver en términos humanos que un rey podía tener gloria. Cuando la reina de Sabá visitó a Salomón, estaba asombrada por la gloria de Salomón. ¿Cómo puedes tú identificar la gloria de un rey? ¿A qué se refiere cuando hablas de la gloria de un rey? Bueno, a lo que externamente ves que ese rey es o tiene. Por ejemplo, se nos dice que la reina de Sabá se asombraba de cómo la gente, la corte real, la manera en que vestían. Se dice en la Escritura que en los tiempos de Salomón la plata era tan común como las piedras. O sea, toda la gente era muy próspera. ¿Por qué? Porque si tienes al hombre más sabio que ha existido administrando los asuntos, pues todo esperas que va a funcionar de maravilla, ¿verdad? Las mejores decisiones se tomarían. La reina también se asombró de la sabiduría. ¿Cómo se asombraba de su sabiduría? Por las preguntas que le hacían y la forma en la que él contestaba. Así que si la reina se asombró de la gloria del rey, entendemos que la gloria del rey incluía la gente que estaba ahí, la calidad de vida de la gente del reino, el palacio, las cosas que hay ahí, la sabiduría, la forma en que el rey contesta. Si hablamos de la gloria del rey, ¿qué es? Todo aquello que refleja cuán grande o cuán poderoso o cuán sabio es de manera externa. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué sería? Los cristianos dicen mucho que la gloria sea Dios, ¿verdad? Aunque le dudo mucho. Me acuerdo mucho que no sé si hermano, uno que decía que es cristiano, se subió a dar testimonio en una iglesia en la que yo estaba y se puso a contarnos que él era narcotraficante. Pero haz de cuenta que nos contó una película de esas de Mario Almada,
Los más viejos entenderán. Películas mexicanas así de narcotraficantes y de, no, que peleé y saqué mi ametralladora y eran como 40 y los maté a todos. O sea, nos contó como que él era el héroe de la película, orgulloso de lo que era, cuando se supone que nos estaba dando testimonio de lo que Dios se había hecho en su vida porque ya no era narcotraficante. Pero ese testimonio era para exaltar que él era de los más peligrosos y la gente que tenía a su cargo. Y el último dijo, para la gloria de Dios. Yo dije, nah, ¿cuál gloria de Dios? Tu propia gloria. Ese no fue un testimonio de lo que fue eso y que lo que Dios hizo en ti. Fue una forma de tratar de apantallarnos de lo malo y lo importante que era. Y ni tantita vergüenza le daba. Los cristianos están muy acostumbrados a decir que esto es para la gloria de Dios. Y con sus propios hechos y palabras dicen lo contrario. Decir que algo es para la gloria de Dios implica que lo que tú estás diciendo realmente va a provocar que la gente diga cuán grande es Dios. ¿Me explico? Cuando tú haces algo para la gloria de Dios, implica que eso que tú estás haciendo no va a hacer que la gente ponga los ojos en ti, sino que va a decir, mira, qué poderoso es Dios por lo que hizo en él, o qué grande es Dios por lo que hizo a pesar de él, o que se sienten contentos, felices, gozosos o lloran al enterarse de las maravillas que Dios hizo, pero no piensan en ti, sino en él. ¿Me explico? Un experimento que hemos hecho y ha funcionado desde la primera vez que lo hicimos fue el llevar comida a la gente necesitada sin predicarles el evangelio como trueque. Nosotros aquí lo vimos, yo lo hice muchas veces, en una doctrina muy errada. ¿Quieres ayudar a los pobres que no tienen que comer? Le dice, bueno, ¿quieres que te dé el lonche? Vas a tener que escucharme la predicación, ¿verdad? Y no te voy a dar el lonche hasta que acabe de predicar. Se tienes a toda la gente. Sí. Y te dicen que sí porque están esperando el lonche. Si no te hacen caso, no les das el lonche. Entonces, no, hombre, aquí les estoy hablando de Dios a todos. No seas iluso, ¿verdad? Están ahí no porque quieran saber de Dios. Están esperando que acabes para que le des el lonche. Ahora, no dudo que alguno de ahí sí esté interesado, pero la gran mayoría, me ha tocado estar del otro lado. Me ha tocado estar con enfermos en el hospital, a veces de mi propia familia, y que la gente diga, ya llegaron los hermanos a repartir lonches, y escucharlos que dicen, no, hombre, tú nomás escúchalos y te dan la comida. Bueno, eso en nada glorifica a Dios, ¿verdad? De hecho, se engañan los que van a predicar tratando de hacer un trueque de oración de fe por tacos, oración de fe por lonche. No, hay que hacerlo de forma desinteresada. Mira, aquí está, ten tu comida. Y lo que nosotros nos propusimos fue llevar un banquete, según lo que Jesús dijo. Cuando hagas un banquete, no escojas o no invites a tus amigos o a tus familiares que te pueden regresar el favor. Sal a la calle, invita al desvalido, al cojo. Él nunca te lo va a regresar. Y se juntas eso cuando dice, Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres, ¿verdad? Y para que glorifiquen al Padre. Entonces hicimos este experimento. Si queremos ayudar, no lo vamos a hacer con un intercambio de lonche por evangelio. Vamos a ir a poner un banquete, como si estuvieran en un restaurante pero en la calle. Y les vamos a servir como si fuéramos los meseros. Y no les vamos a decir absolutamente nada de Dios, nada. Lo vamos a hacer desinteresadamente. Pero si alguien nos pregunta, ¿por qué lo haces? Ahí es donde les vamos a hablar del evangelio. Y bueno, nos fuimos, lo hicimos. Ahí estábamos, buscando hacerlo de manera excelente, con una comida de 3 tiempos, gratis, podía venir el que quisiera. Es más, había trabajadores de empresas, de plantas industriales, que iban saliendo y veían la mesa y decían, ¿qué? Se puede sentar el que quiera. Ni vergüenza les daba, se sentaban a comer. Es más, unos venían con el mandado, ¿qué hay comida? Ahí ponían las bolsas del mandado y se sentaban a comer. Nos habíamos propuesto, no les vamos a decir nada, ¿verdad? Entonces, bueno. Se sentaban a comer y mientras comían, no todos, pero algunos decían, ¿por qué haces esto? Algunos ni siquiera nos preguntaban por qué, nomás decían, gracias a Dios por ustedes. Y ahí está el concepto de glorificar a Dios. No dijimos que éramos de una iglesia, ni que tenían que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ni que tenían que aguantarse un sermón para poder recibir la comida. Simplemente aquí está la comida que seguramente muchos de ellos jamás habían probado. Y algunos, muchos, no siempre, decían, gracias a Dios por esto que hacen. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que Dios estaba involucrado en lo que estábamos haciendo?
Porque Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres, y glorificarán al Padre. Ese tipo de obras no proviene de la gente asocia, es Dios quien los ha traído para darme de comer. Entonces tú te aseguras, no saben ni cómo te llamas, ni de dónde vienes, ni por qué lo haces, pero ellos llegaron a la conclusión de que Dios estaba involucrado y que Dios era el autor de lo que estábamos haciendo. Ahí es glorificado el Padre, porque haces que las personas no te vean a ti, ni piensen en ti, sino que engrandecen a Dios por lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? La gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. ¿Qué verían? ¿Cómo es que la gloria de Dios está ahí? ¿Qué transmitía eso? Que ellos decían, qué grande es Dios, cuán terrible es Dios. No podía ser una nube común y corriente, ¿no? No creo que haya sido simplemente una nubecita que se ponía ahí. Tuvo que haber sido algo mucho más impresionante. Y luego dice, 6 días la nube cubrió el monte. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés allí? Cuando le dijo, sube y espera allí. Sube y quédate allí. La nube se posó en el monte y luego, después de 6 días, estuvo cubriendo el monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés mientras? Esperando instrucciones. Dios le dijo, sube y quédate allí, y no le dijo cuánto tiempo iba a pasar, y Dios lo mantuvo ahí 6 días. Así que imagínate, van Moisés y Josué, van subiendo a la siguiente etapa, no sé cómo sabían dónde detenerse, pero ellos se detuvieron en algún punto. Y bueno, ahora, ¿qué sigue? Le diría Josué a Moisés, ¿y ahora? Pues a que Dios nos llame. Y se pasó todo el día. Bueno, pues vamos a acomodarnos, ¿no? Para dormir. Y hace mucho frío en esas regiones. Tuvieron que haber hecho una fogatita o algo. Y se levantan, listos. A esperar a que Dios nos hable. Otro día. Y otro día. Y otro día. 6 días. ¿Qué estaba haciendo entonces? Estaba esperando, es de seguro, ¿verdad? Pero ¿qué hizo mientras esperaba? ¿Qué te imaginas? Moisés sabe que le va a dar instrucciones que tienen que ver sobre la ley, sobre mandamientos, y que tiene que haber algo escrito, las tablas de piedra. Dios le dijo, te voy a enseñar, te voy a explicar. El libro del pacto con mucha más profundidad. Sube ahí y espera allí. Moisés sabe cuál es el objetivo de Dios y él sabe que él va a ser enseñado. ¿Qué estaría haciendo en ese tiempo? Lo menos que se me ocurre es orar. Tuvo que haber estado orando. ¿Por qué? Porque él está consciente. ¿Quién va a explicarle al pueblo la ley? Moisés. Fíjate bien, Dios se le va a explicar a Moisés y Moisés va a tener que transmitirle al pueblo. Y Dios te dice, te lo voy a explicar, y Moisés está esperando. ¿Qué estaría haciendo? Pienso yo que con mucha seguridad ha de estar orando para que Dios le muestre lo que él tiene que mostrar. ¿Me explico? 6 días. Dice, al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. 7º día. El comentario Benson dice, probablemente era día de reposo. Sí, el 7º día estaría día de reposo. Cuando los ancianos y Aarón y los demás subieron a comer con Dios, era día de reposo, ¿verdad? Sí, eso es cierto, porque la Biblia no lo especifica. Ahora, cuando dice que desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés, ¿habrá sido algo entre entre Dios y Moisés o algo que escucharon todos? No se especifica tampoco, ¿verdad? El comentario Benson dice, entonces la densa nube, o sea, cuando Dios llamó a Moisés en el 7º día, la densa nube se abrió ante los ojos de todo Israel y la gloria del Señor estalló como fuego consumidor. ¿De dónde saca esa idea? Que en el 7º día la nube a los ojos de todos los israelitas se abre y estalla como fuego. Dices, ¿de dónde se sacó esa idea? Pues del versículo 17, Éxodo 24, 17. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Ahora notemos que tuvo que haber necesariamente un cambio, ¿verdad? Porque la nube nunca ha sido descrita como fuego consumidor.
De hecho, lo que leímos en Éxodo 13 es que una nube lo seguía de día y una columna de fuego en la noche. No era una columna de fuego de día, ¿verdad? Esa era en la noche, de día era la nube. La nube se posó, pero en el séptimo día, en el versículo 17 nos dice que la gloria del Señor en la cumbre, lo que antes era una nube, ahora parece un fuego consumidor. Esto probablemente indica que el séptimo día hubo un cambio notable para todos. 6 días vieron simplemente la nube arriba, que aunque ahí estaba la gloria de Dios, no podía ser una nube común y corriente. Pero ahora la descripción es modificada, la descripción cambia rotundamente, ya no se ve como una nube, ahora se ve como fuego consumidor. Consumidor en el original es devorador. ¿Cuál es? Decimos que el fuego devora cuando incendia todo lo que está alrededor, ¿verdad? Y lo consume y lo convierte en cenizas. Entonces la descripción de un fuego consumidor, ¿qué representaría? Un fuego muy intenso que quemaría todo lo que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido? Pues encontré 2 imágenes de 2 artistas distintos, aunque no encontré los nombres de los artistas. ¿Me pones por favor la primera imagen? Esto es lo que alguien se imaginó, tomando una de las montañas de aquella zona y tratando de ponerle un fuego consumidor arriba. ¿Cómo ven? Me agrada la idea, ¿verdad? Pero parece más como un volcán, ¿verdad? Pero no hay lava. Entonces están tratando de manifestar cómo en la cumbre lo que antes era una nube, ahora se ve como fuego consumidor. Y la siguiente imagen la plasma desde la perspectiva de los israelitas que están acampando alrededor de la montaña. Ahí abajito se pueden ver las tienditas donde están los israelitas y cómo ellos percibirían la parte más alta de la montaña, un fuego consumidor. Ahora, eso sucedió en el séptimo día. Dios está llamando la atención de todos los israelitas. Algo va a pasar, algo está pasando, mínimo. Los 70 más Aarón y sus 2 hijos saben que Moisés está ahí arriba. Los israelitas quizás no saben porque nadie ha bajado a decirles, ¿verdad? Lo que los israelitas saben es que todos estaban ahí con Dios, pero no saben esa siguiente separación de Moisés y Josué. Que lo que vemos en el versículo 18 dice, Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Y aquí fue solo. Josué no entró. Entonces, en la primera etapa se quedaron los 70 ancianos, Aarón y sus hijos, y Hur, que probablemente era uno de los ancianos. En la segunda etapa se quedó Josué solo. Y en la tercera solo entra Moisés. Y vemos aquí otra vez 3 niveles de cercanía, como en los apóstoles, ¿verdad? Los 12, 3 y 1. Aquí tienes a los 70 más 3, 73. Y luego 2, Josué y Moisés, y luego 1, solamente Moisés. Pero vemos más o menos el mismo patrón, ¿verdad? Ahora, cuando está el fuego consumidor es cuando Moisés se interna. Pero fíjate, se internó en la nube. Sigue hablando de la nube, a pesar de que nos acaba de hablar de un fuego consumidor. Esto puede referirse a que fue un evento especial donde se vio mucho fuego y luego regresó a la nube. O que aún la nube seguía siendo visible con el fuego consumidor. Ahí no podemos especificarlo con detalle. Pero vemos que el más privilegiado de todos es Moisés. Es el único que se puede acercar. ¿Y cómo es posible que un fuego consumidor no atemorice a Moisés? ¿Por qué Moisés no tiene miedo y los demás sí tienen miedo? ¿Cómo es posible que para todos Dios es un fuego consumidor, algo peligroso a lo que no te debes acercar, pero Moisés entra con toda confianza? Esa es la definición de fe. Fe no es creer, fe es confiar. Está el fuego consumidor y Moisés se interna. Fíjate bien, si la gloria de Dios, la presencia de Dios está en la nube, en el fuego consumidor, y Moisés entra ahí, ¿qué está sucediendo? Moisés está totalmente sumergido en la presencia de Dios y no teme. Entra con plena confianza. ¿Se entiende? 40 días y 40 noches allí.
¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Bueno, lo que Dios dijo. Le iba a explicar las leyes y los mandamientos. O sea, ¿qué se pasó Moisés haciendo esos 40 días y 40 noches? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? Estudiando, entendiendo, aplicando en estos casos así. Y esto es lo que se debe hacer. Dios lo está instruyendo. 40 días y 40 noches. ¿Verdad? Vemos qué impresionante. Tanto tiempo se la pasa estudiando. No comió ni bebió nada en esos días. Dios lo sostuvo. Lo sostuvo mientras aprende, mientras entiende. Ahora, se supone que el cristiano debe comprender que eso, exactamente eso que está pasando con Moisés, es lo que sucede con nosotros cada vez que nos ponemos a escudriñar la Escritura. ¿Entiende? Moisés entra a la presencia de Dios, queda sumergido totalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos uno en Cristo. Cuando se trata de entender la palabra de Dios, dice la Escritura, es el Espíritu Santo quien nos enseña. Estamos en Él y nos está enseñando, ¿verdad? Exactamente lo mismo, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Tomando por completo a Moisés, somos de Él, estamos tomados por completo en Él y nos enseña, tal como enseñó a Moisés, no durante 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, lo mismo. Moisés tiene la responsabilidad de transmitir al pueblo. Y aquí podemos ver en distintos grados la similitud con Moisés. Cualquier pastor, predicador, tiene que entender esto. Si quieres explicarle al pueblo de Dios la palabra de Dios, te la tienes que aprender de parte de Dios. No sé si me explico. Es el Espíritu Santo el que te enseña. Esta es la esencia de lo que alguien debe hacer para enseñar y predicar. Es, Señor, explícame para que pueda explicar. Enséñame para que pueda enseñar. El enfoque muy equivocado, ¿y ahora qué les cuento? ¿Ahora qué les digo? ¿Cómo los motivo? Déjame buscar. Yo intenté hacer eso hace muchos años, cuando empezamos con Árbol Plantado, y es una tarea imposible. ¿Cómo le haces para mantener a la gente entretenida? Cada semana. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué hablo? Algunas veces me preguntaron, ¿de dónde te sacas todos los temas? ¿Cuántos llevamos de fundamento? 167. ¿De dónde te lo estás inventando todos? ¿Crees que hay una guía donde yo voy diciendo, mentira, el 168 es este, ahora sigue este? Hay algo aquí muy importante que debemos entender. Moisés esperó ¿cuántos días antes de eso? 6 días. No se le avisó cuánto tiempo iba a esperar, ¿verdad? Moisés solo sabía que tenía que esperar. Ahora sabemos nosotros que son 6 días, pero él no tenía idea. Él dijo, voy a estar ahí porque Dios me va a enseñar, así que tengo que esperar. Y esperó. 1 día, 2, 3, 4, 5 y 6. No dijo, bueno, Dios, pues yo tengo mis compromisos, ¿verdad? Muchas cosas que hacer en la casa. Séfora, se me va a poner cuando se dé cuenta que no llego a la casa. Tengo mucho que trabajar, la casa está hecha un mugrero, me va a caer visita. ¿Cómo ves? Si me regreso y ya cuando estés listo, me llamas. Imagínate que sube el primer día y ya se tardó mucho, ya se hizo de noche. Pues vámonos a la casa, Josué, mañana venimos. Y el siguiente día, no, pues Dios no, pues vámonos. Mañana venimos a ver si ya Dios ya se decidió. No, ahí se quedó. Día y noche. Específicamente esperando a que Dios le enseñe. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque para que Moisés fuese enseñado, tuvo que esperar, desde su perspectiva, indefinidamente. Hasta que Dios tuvo a bien decirle, ven. Y cuando va, le empieza a enseñar. O sea que Dios enseña cuando Él quiere, no cuando tú quieras. ¿Me explico? Y esto es muy importante también que lo entendamos porque muchas veces me han dicho, Hernán, ¿cómo le haces para estudiar? ¿Alguna vez te has preguntado?
Le digo, pues me pongo a leer y le ruego a Dios siempre con estas palabras: enséñame para que pueda enseñar. Explícame para que pueda explicar. Y entonces empiezo a estudiar. No estoy en paz si primero no le pido a Dios que haga específicamente eso conmigo. Porque yo no puedo enseñar nada que Él no me enseñe, ¿verdad? ¿Cómo puedo explicar algo que Él no me ha permitido entender? Así que necesito aprender yo, que me enseñe Él para yo poder enseñar. Ahora, eso aplica para cualquier cristiano. El que tiene familia tendría que hacer exactamente lo mismo. Enséñame para que pueda enseñar a mi familia. Explícame para que pueda explicarle a mi familia. El que no tiene familia y está soltero, enséñame para poder enseñar a otros, porque tenemos el mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Todo cristiano debiera estar diciéndole a Dios: enséñame para que yo pueda enseñar, explícame para que pueda explicar. Aunque no vayas a predicar el evangelio, 1 de Pedro 3, tenemos que estar listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Cualquiera que nos la demande. Tenemos que tener la capacidad de explicar qué creemos y por qué lo creemos. Así que todos deberíamos estar haciendo eso cada que te propones leer. Entonces alguna vez me dijeron: ¿qué haces? Les digo: eso. Ah, muy bien. Pasaron unos días y regresa. Ya lo hice y no me enseñó nada. ¿Cómo? ¿Sí? Ya le dije: Señor, enséñame. Y no me enseñó nada. Explícame, Señor. Y no me explicó nada. ¿Cómo le haces? Ah, es que tú tienes ahí diccionarios escondidos, ¿verdad? Información secreta que no la compartes con nadie. ¿Cómo no? Entra a la página biblos.com y ahí vas a encontrar todos los diccionarios que yo consulto. Eso no es un secreto, son diccionarios gratuitos. Cualquiera los puede consultar. Ah, bueno, ya, se va bien contento porque tiene los diccionarios. Y llega otra vez y dice: no, pues no, ya leí los diccionarios, pero no llego a lo que tú llegaste. Pues no, no va a ser así, porque no es cuando tú quieres. No sé si me explico. Señor, órale, enséñame, ya tengo todo. ¿Qué onda? ¿De dónde te sacaste la idea que Dios está esperando que le digas cuándo? Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La Reina Valera 60 dice: es galardonador de los que le buscan. Esto implica que hay una distinción. No a todos les da las mismas cosas. Algunos los recompensa cuando lo buscan. ¿Qué estuvo haciendo Moisés 6 días sin saber que iba a esperar 6 días, pero esperando que Dios le explique para que él pueda explicar? Bueno, obediente al llamado, aunque no sabe cuánto tiempo se va a tardar, ahí está: Señor, enséñame. Señor, explícame. Ahora te pregunto, ¿realmente quieres que Dios te enseñe? ¿Cómo lo demuestras? Todos los días deberías decir: Señor, aquí estoy, voy a poner a leer. Tengo todas las herramientas que pude obtener, pero no puedo entenderlo si tú no me enseñas. Y vas a esperar y vas a leer con toda la intención de aprender. Y si no aprendiste nada, no pasa nada. Siguiente día, vuelve: Señor, aquí estoy, otra vez. Enséñame para que pueda enseñar. Y si Él tiene a bien enseñarte, qué bueno. Si no, no, porque no es su obligación. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a pasar diciéndole: Dios, aquí estoy, enséñame, demostrándole que realmente estás interesado? ¿Cuánto tiempo lo has hecho? Lo que yo escucho es que digan: no, pues ya le dije y no funcionó. Es que no te interesa entonces, ¿verdad? ¿Tú piensas que Dios está a tu servicio o que es un acto de magia? ¿Quieres aprender? Va a tomar tiempo. Diligencia. Estar orando, estar leyendo, estar meditando, estar pensando, y cuando Dios tenga bien hacerlo, te va a mostrar cosas que no sabías. ¿Me explico? La tarea de todo cristiano es escudriñar constantemente, y ya es cuestión de Dios cuando te enseña cosas nuevas y cuando no. No hay una forma de manipular a Dios. Oye, Dios, es que el domingo tengo que predicar, no sé cómo le vas a hacer, ¿me tienes que dar palabra? Pues no conoces a Dios y estás empezando muy mal. Tiene que ser un hábito, ir: Señor, enséñame. Sabemos que Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Es su voluntad que aprendamos. Y dice la Escritura que si pedimos conforme a su voluntad,
no será hecho. Lo que no dice es cuándo, pero será hecho. Así que tú puedes confiar que Dios lo va a hacer, aunque no sabes cuándo. Y la diligencia constante de estarlo buscando para rogarle que te enseñe, va a demostrarte a ti mismo primero si realmente lo anhelas o no. Segundo, con toda confianza puedes esperar que Dios te galardone y te dé información que no sabías. No que nadie sabía, que tú no sabías. Cosas que tú no entendías. Y es un deleite. No sé si lo has vivido, que te pongas a estudiar, que tienes la intención de aprender cosas nuevas, aunque lo has leído muchas veces, y que de repente Dios te haga tener sentido cosas que antes no viste, es un enorme privilegio, es un deleite. Yo me imagino a Moisés feliz de la vida esos 40 días y 40 noches, porque constantemente estuvo aprendiendo cosas nuevas, cosas que Dios mismo le enseñaba. Y es un enorme privilegio saber que a pesar de nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestros pecados y rebeldías y todo lo que podamos hacer mal, aún así a Dios le ha placido explicarte su palabra. Y no es de gratis, ¿verdad? Tienes que enseñarla a otros. Entonces, que ninguno de nosotros piense que porque lee un libro ya sabe. ¿Me explico? Que ninguno de nosotros piense que porque ya leyó la Biblia, ya conoce la Biblia. No, hombre, es que me compré el último libro del mejor autor que te imagines, cristiano, reformado, el mejor de los mejores, y lo leíste. Eso en nada significa que aprendiste. Porque ¿quién es el que te explica su palabra? Dios. ¿Quién es el que te enseña su palabra? El Espíritu Santo. Entonces no es el hecho de acumular conocimiento, no es el hecho de leer todos los libros que puedas. Mira, piensa, ¿cuántos libros leíste en la primaria, en la secundaria? Si le seguiste la preparatoria, más los adicionales que te pedían, más en la universidad. Si estudiaste en la universidad, ¿cuántos libros tuviste que leer? Ahora dime, ¿de cuántos te acuerdas? Te aseguro que si nos vamos a un libro de ciencias naturales de 6º año de primaria, ahí vas a aprender muchas cosas pensando que nunca les habías oído, cuando incluso se supone que ya las pasaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el conocimiento lo que nos hace entender, no es acumularlo en el cerebro como a ver quién lee más, es comunión con Dios, es pasar tiempo con Él, decirle, enséñame Dios. Te estoy buscando. Y tú prometiste que tu Espíritu Santo nos enseñaría lo que tú has dicho. Así que aquí estoy, lo hagas hoy o no, aquí estoy. ¿Y cómo sabes tú cuándo te va a enseñar? Puedes tomarte el privilegio de decir, no, el viernes lo hago porque a ver qué aprendo. Es algo que tienes que ser constante. Estar reflexionando en su palabra de manera constante y dado que Dios te la revela cuando a Él le place. Pero lo hacemos con la confianza de que Él es fiel. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? ¿Quieres estar en la eternidad con Dios? Amén. ¿Y qué vas a estar haciendo? Yo voy a estar aprendiendo, entendiendo. Lo voy a tener a Él ahí. Y no voy a estar leyendo un libro. Él me lo va a estar explicando. Y es el mayor deleite que alguien puede experimentar. El cristiano, el Hijo de Dios, anhela estar con Dios. Y estar con Dios implica necesariamente conocerlo cada vez más. Por consecuencia, esperaríamos que los cristianos anhelan leer la Biblia. Cosa que normalmente no sucede y es preocupante, ¿verdad? Porque si ahorita no puedes estar aprendiendo de Él porque te da sueño, que te da flojera, porque tienes ocupaciones, ¿qué te imaginas que vas a hacer en la eternidad? Se espera que un cristiano ore. ¿Por qué? Porque empieza a tener comunión con el Salvador, con su Dios, que lee la Biblia y que aprenda porque está conociendo cada vez más de su Salvador. Porque eso es una probadita
de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Así que preocúpate, si con las probaditas no las quieres, ¿qué vas a estar haciendo allá? No tiene ningún sentido que pienses que vas a estar allá, no ni siquiera ahora te deleitas con esos pequeños momentos en los que puedes tener comunión con Él. Así que es de ponerse a pensar, ¿verdad? Pero podemos decir que todos nosotros en Árbol Plantado tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Moisés, 40 días y 40 noches simplemente preparándose para una enorme predicación. Tenía que explicarle todo a los israelitas. Y sabes, cuando baja bien listo, ¿qué se va a encontrar? Pero bueno, hasta aquí. Ahí se quedó, nadie sabe qué está pasando con él y eso va a generar mucha confusión. A partir del próximo capítulo, yo creo que los próximos 3 capítulos o 4, nos va a estar dando detalle de todo lo que Dios le mostró. Y es muy interesante todo lo que está ahí. Y después retomará la historia de cuando baja y lo que pasa con los israelitas. Pero hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Quisiera que te preguntaras a ti mismo si realmente anhelas estar con Dios y que te cuestiones qué significa eso para ti. Él es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿le estás buscando? ¿O simplemente cumples con el mínimo indispensable? ¿Qué se requiere para ser miembro de AP? Pues estar en un área de servicio y congregarte, ¿verdad? Y muchos están en el mínimo indispensable. Están en un área aunque no hacen nada y vienen para mantener la membresía. Bueno, te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? En ninguna manera estás cumpliendo con algo que un cristiano debiera de hacer. ¿Realmente quieres servirlo a Él? ¿Cómo puedes tú comprobar tu anhelo de conocerlo cada vez más? Si no lees, si no oras, si no le sirves. Hay cristianos que viven una enorme contradicción, ¿verdad? Dicen, ya, ¿cómo quisiera que Cristo venga ya? ¿Y qué vas a hacer si viene? Si ni siquiera ahorita quieres estar con Él. Yo creo que eso es lo que pasa por la mente de muchos que dicen ser cristianos y no lo son, que se van a llevar una enorme sorpresa cuando Jesús venga. Porque les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y esas personas pensaban que Dios les iba a recompensar, pensaban que los iba a recibir, pensaban que le conocían. Y en ese momento se van a dar cuenta de lo que siempre supieron, pero no quisieron reconocer, que nunca le amaron, nunca le conocieron. Simplemente hicieron lo mínimo indispensable para poder estar en la categoría de cristiano. Qué triste día va a ser ese para muchos que esperaban ser recompensados, pero que se autoconvencieron. Que a Dios no le importa, con que hagas lo mínimo, con que cumplas. Con eso, Él entiende que tú estás ocupado. Él entiende que tienes que estudiar, Él entiende que tienes exámenes y que tienes mucha presión en el trabajo. Son las excusas más comunes para que los cristianos no hagan lo que les corresponde. Para que se tomen vacaciones del Señor. Qué triste. Porque el único que se engaña es Él. No se engaña a nosotros, mucho menos a Dios. Pero qué triste ver que los cristianos no anhelan al que se supone aman con toda su alma y sobre todas las cosas. Así que sea un llamado de atención para todos nosotros. No hay vacaciones del Señor. No hay periodos de inactividad en el Señor. O eres un buen siervo y fiel, que en lo poco fuiste fiel, o eres un siervo malvado, que no multiplicó lo que se le dio. Pero no hay puntos medios. Así que examinémonos a nosotros mismos.
Y si te das cuenta que has estado perdido y confundido, arrepiéntete. Hay esperanza. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero que ninguno entre nosotros diga que no sabía. ¿Qué les estoy diciendo? No quiero que nadie en árbol plantado se justifique, pensando que hay buenas razones para dejar de servirle a Dios, cuando tenemos toda una historia, desde el primer siglo hasta acá, de cristianos que han perdido la vida con tal de servir a Dios. Sí, puede que tengas una situación difícil, pero te aseguro que no era tan difícil como la de Pablo. Y aún así permaneció. Así que oremos a Dios. Examinémonos a nosotros mismos. Pidamos perdón si estamos fallando. Pero nuestro anhelo debe ser estar en su presencia, sin importar nada más, conociéndolo cada vez más, entendiendo cada vez más lo que Él enseña, lo que Él es, lo que Él hace, para poder transmitírselo a otros. Y vamos a orar, Señor. Te rogamos que perdones todas nuestras faltas y nuestras rebeliones, Señor, porque cambiamos los tiempos de comunión que podemos tener contigo por cualquier otra cosa insignificante. Nos permitimos, Señor, llenarnos la mente de problemas, de angustias, de estrés, de nervios, de incertidumbre, de presiones, pensando que tú no ves nuestra necesidad, pensando, Señor, que estamos solos, que tú no conoces nuestras necesidades o que si las conoces no vas a hacer nada al respecto, Señor. Ponemos mayor prioridad a nuestras actividades que tienen que ver con el mundo, con nosotros mismos, en lugar de servirte a ti y de conocerte cada vez más a ti. Líbranos de nuestras propias decisiones, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Enséñanos, explícanos, para que podamos explicar y enseñar a otros. No queremos cumplir con ritos cristianos. No queremos cumplir con lo mínimo necesario para permanecer activo en una iglesia. Queremos entregarnos a ti, Señor. Tenemos muchas cosas que cumplir, es cierto, y nos demandas que también las cumplamos. Pero danos la sabiduría para administrar de tal manera el tiempo, Señor, para darle prioridad a lo que realmente es importante y servirte. Y buscarte en tu palabra. Escudriñar lo que tú has enseñado, rogándote que nos permitas entender, Señor. Cuando te plazca, cuando te parezca mejor, enséñanos. Pero nosotros estaremos todos los días buscando, Señor. Si quizás tal vez hoy nos quieres enseñar. Y tal vez quizás es hoy cuando nos quieres explicar. Cuando tú quieras hacerlo, Señor, pero danos la disposición de estar esperando. Así como Moisés te esperó. No sabemos cuánto tiempo pueda pasar, pero no queremos quedarnos, Señor, estancados. Simplemente gozándonos por las cosas del pasado, por las cosas que nos enseñaste alguna vez, por las cosas que nos permitiste ver alguna vez. No, Señor. Queremos aprender cada vez más. Son cosas muy buenas las que nos has enseñado en el pasado, pero te rogamos que nos des más. Y no solamente la capacidad de comprender, Señor, sino de ponerla en práctica, de llevarla a nuestras acciones, Señor, para andar en tus caminos, con sabiduría y con santidad, para tener paciencia, Señor, con aquel que no entiende o que no quiere entender, para actuar con sabiduría, Señor, cuando se nos demanda razón de nuestra esperanza. Concédenos ser testigos fieles, de buen testimonio, Señor, cuyas obras y cuyas palabras te glorifican a ti. No queremos ser exaltados ni llenarnos de conocimiento. Queremos conocerte, Señor, y ser conocidos como tus apóstoles, gente indocta, que no podían comprender cómo sabían tanto de ti, Señor. Ninguno de nosotros se jacte por credenciales humanas, por la cantidad de libros que ha leído, por la cantidad de conocimiento que ha acumulado, sino que podamos regocijarnos, como dice tu palabra, en entenderte y conocerte, que tú eres Dios. Padre, cuando leamos tu palabra, tu Biblia, o algún libro de algún maestro bíblico, enséñanos, Padre, a través de eso,
Así has instituido tú también maestros, Padre, que nos enseñen, que nos expliquen. Enséñanos también a aprender, a buscar conocimiento y entendimiento, Señor, de parte tuya, que solo tú puedes dárnoslo. Así que te rogamos, Señor, que tengas a bien instruirnos, prepararnos cada vez más, no para ganar debates, no para ganar discusiones o contiendas, ni para demostrar que tenemos la razón, sino para hablar con sabiduría, según la circunstancia, para hablar a las personas, no contra las personas, para hablarles de ti, Señor, para saber cómo explicarles, Padre, cada uno según su necesidad, para leer, para interpretar de tal forma la Escritura que se entienda con claridad, para que todos puedan glorificarte y vean lo profundo de tu sabiduría. Y ninguno ponga los ojos en nosotros, sino que se regocije cuando aprende, Señor, porque tú has tenido bien enseñarle a través de nosotros, seres miserables, Señor, que no merecen nada de ti. Gracias por tanta misericordia. Gracias por toda la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor, y te rogamos que lo sigas haciendo para gloria de tu nombre. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, no hay, ¿verdad? No sé si aquí alguien vaya a preguntar. Les recuerdo que tienen que poner su pregunta en el grupo de WhatsApp que tenemos para las preguntas. Ya se abrió el grupo para que puedas escribir. Quien no pertenece a ese grupo, pues ahí están los códigos QR en las paredes, en el proyector. Lo escaneas con tu teléfono, entras a WhatsApp, escanear código y en automático te agrega. Los que nos acompañan en línea, que creo que hoy hubo problemas, no teníamos internet por falla del proveedor, así que no se transmitió en línea, pero se va a transmitir, así que no vamos a tener preguntas en línea por eso, ¿verdad? No sé por qué las esperaba, no me acordaba. Así que serían las preguntas nada más de los de aquí. Lamentablemente está fuera de nuestro control lo que sucede con el servicio de internet que tenemos. Hubo fallas desde antes de arrancar, dimos oportunidad a ver si se componía, no se pudo, pues bueno. Dios tendrá sus razones por qué hoy no transmitimos en vivo, pero como quiera se va a transmitir este video, ¿verdad? En cuanto terminemos aquí, se va a subir. Así que si no hay preguntas entre nosotros, pues no hay más que esperar. Les recuerdo que seguimos activos, seguimos para cuando vean este video, porque he visto que algunos, normalmente no veo los comentarios que se ponen en los videos por falta de tiempo, pero me di un tiempo para revisar comentarios, por ejemplo, en YouTube, y algunos nos acusaban de estar congregados aquí sin medidas de sanidad, sin medidas de salud. Y quiero aclarar que eso es falso. Aquí tengo mi cubrebocas y no me lo pongo porque no podría entenderse nada al micrófono. Pero todos aquí traen su cubrebocas y estamos guardando todas las medidas. El hecho de que a mí me veas sin cubrebocas en ningún momento significa que aquí nadie trae cubrebocas. Todos los lineamientos, la distancia, la sanitización, las charcas al entrar, todo eso lo estamos cuidando y lo estamos cuidando con el celo que corresponde, ¿verdad? Con las medidas que nuestras autoridades han establecido. Así que en ningún momento estamos faltando a eso. Sépanlo claro que cuando nos congregamos aquí lo estamos haciendo con una conciencia limpia de que estamos cuidándonos por amor a nuestro prójimo, en obediencia a nuestras autoridades, por amor al prójimo, y que lo seguiremos haciendo. Así que los invitamos este domingo para continuar con el tema del libre albedrío. Y sin más, les recuerdo que ahí está la caja de las ofrendas para que este lugar siga funcionando. Lo que se junte ahí se dedica íntegramente para que este lugar funcione. Ninguno de nosotros cobra ni recibe salarios ni ofrendas. Todo lo hacemos gratuitamente, como Pablo lo hacía, de manera que todo lo que aquí se recaude sea usado para seguir funcionando. Agradecemos a todos los que han estado ofrendando, dentro de Rol Plantado, fuera de Rol Plantado. Gracias a eso podemos seguir con nuestro servicio a Dios y rogamos que Dios les multiplique y les bendiga y que lo sigan haciendo para nosotros seguir avanzando, ¿verdad? Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos entonces el domingo.